Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 1 de junio del 2021, el sexto mes del año. Las asociaciones público-privadas para el mantenimiento, para la ampliación, la construcción de carreteras en el país y poder generar empleos. ¿Cuál es la meta y cuál es la posición del sector del transporte frente a este retiro paulatino del subsidio al diésel que termina repercutiendo en la ciudadanía? Lo vamos a revisar con Marcelo Cabrera, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, buenos días para todos. Las protestas violentas en Colombia no se detienen. Para unos es protesta social por descontento. Para otros, acciones desestabilizadoras contra gobiernos que no forman parte del socialismo del siglo XXI. Más adelante, Juan Espinal, congresista colombiano de Centro Democrático, que es la organización del presidente Iván Duque. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto en estar con usted. A sus órdenes para contestar cualquier requerimiento. Buenos días también y gracias por acompañarnos. A su cartera de Estado, más bien, se le ha encargado este reto de fortalecer las alianzas público-privadas para construir carreteras en los principales ejes viales. Alianzas público-privadas que, más allá de ser bien promocionadas, no han tenido mayores resultados en los últimos años. Ahí está Posorja, sí, ahí está el oro, sí, pero ¿cuál es la idea ahora para incentivar estas alianzas y que sea realmente de beneficio para el Estado? Mira, Stephanie, ayer hemos estado justamente haciendo un recorrido a lo largo y ancho del país en varias de estas vías que tienen alianzas público-privadas, justamente para verificar cuáles han sido las dificultades, los problemas que afrontan, cuáles son los éxitos. Lo que queremos es fortalecer de manera prioritaria el Departamento de Concesiones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y acometer de manera pues importante en este aspecto en las vías que sea posible hacerlo. Usted sabe que en este momento los recursos en el país no existen y en ese contexto estamos justamente tratando y buscando que este proceso se lo haga de la mejor forma en beneficio del país. Entonces, en el panorama están las concesiones. Lo importante es que sea una inversión importante, me refiero al inversionista privado, porque la alianza se da o una concesión se da para que el inversionista invierta en la construcción, por ejemplo, no solamente en el mantenimiento y además cobrando peajes. ¿En qué condiciones esperan entonces que se den estas alianzas cuando hablamos de carreteras, por ejemplo? Bueno, justamente lo que usted ha manifestado, es decir, que las inversiones sean importantes en lo que tiene que ver con la construcción, que las inversiones sean importantes en lo que es el mantenimiento de la vía, que exista trabajo, empleo para la gente y fundamentalmente que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ese es el objetivo y sobre todo, Stephanie, lo que nos interesa es despejar los errores que han habido en procesos anteriores. Usted lo ha señalado al inicio de esta entrevista y eso queremos justamente que no vuelva a ocurrir y para ello estamos visitando ya proyectos importantes en donde puedan existir este tipo de fracasos. A la ciudadanía, en cambio, lo que le interesa es que mejore el estado de las carreteras. Habían dicho que el objetivo sería las carreteras que conectan Machala, Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo de los Áchilas, Cuenca, Tandapi y además lograr generar empleo durante el proceso de construcción o mejora de estas carreteras. Pero ¿cuáles son las carreteras importantes del país que estarían entonces abiertas a nuevas concesiones u otras por construir? Bueno, justamente, Stephanie, estamos trabajando en el Departamento de Concesiones sobre una posible lista
en donde se ubiquen carreteras que tengan esas características. Además, es importante acometer con un proceso de socialización previa, de tal manera que la ciudadanía conozca exactamente cómo van a funcionar estos proyectos. La mayor parte de las carreteras sabemos también que están, o una buena parte, están ya concesionadas. Algunas otras están por terminar o están abiertas, como usted dice, a revisión. ¿Cómo se van a definir cuáles estarían abiertas para una revisión, para que estén en mejores condiciones? Por ejemplo, ayer recorrido la Huaquilla-Estenguel, Stephanie, y ciertamente que queremos nosotros sentarnos con el concesionario y conversar sobre cuáles son las dificultades que enfrenta, porque existen varios problemas en esa vía. Le pongo solamente un ejemplo, aún no en la cortísima semana que estoy en el portafolio no he podido visitar otras vías de importancia en el país. Por otro lado, ¿cómo esperan, ministro, darle solución a esta inconformidad, el paro de transportistas que se da por el aumento del precio de combustible en el diésel? ¿Se va a definir algo esta semana? ¿Qué es lo que se espera? El día de hoy, Stephanie, tenemos una reunión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se les ha invitado a los dirigentes del transporte. Queremos conversar sobre las reformas a la ley de transportación y desde luego seguramente escuchar sus planteamientos en otros ámbitos. Vuelvo a insistir, usted sabe que estoy 7 días en la cartera y hemos estado trabajando intensamente en otras prioridades urgentes para el país. De acuerdo, es poco tiempo, pero hay urgencias también, sobre todo por la situación que se está viviendo ahora. Mientras pasa el tiempo, la paralización se mantiene, la ciudadanía está pagando los platos rotos. Después del mediodía están sin buses, el medio paro sigue. Han dicho por eso que hubo conversaciones, pero ahí se refirieron a conversaciones o acuerdos que se dieron con el gobierno anterior. Ustedes recién llegan, pero es un tema que se arrastra. ¿Cómo se busca de alguna forma compensar esa subida, si es que ese es el camino? Mire, Stephanie, justamente el día de hoy vamos a tener la reunión a las 5 de la tarde con los dirigentes del transporte. Ahí conversaremos. Usted sabe y sabemos los ecuatorianos que recursos para compensación no hay. Veremos qué procedimientos, qué políticas podemos aplicar. Para eso estamos completamente abiertos. Yo debo ser claro, usted acaba de mencionar sobre el tema de la paralización de la transportación urbana, la competencia de la fijación de la tarifa del transporte intracantonal lo tienen los gobiernos locales, de tal manera que estamos, sin embargo, abiertos a conversar con sus autoridades para cualquier efecto de buscar solución a estos problemas. Cristian Sarmiento, el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de FETUC, decía que había estos compromisos para el estudio, para saber cuál es el impacto de ese aumento en el precio de combustible. Recordemos. Tuvimos una reunión el 8 de febrero, en la cual estuvieron el director general de la ATM, gerente general, Vicente Tallano Basante. Estuvo el gobernador, fue la gobernación, estuvo el ministro del Transporte y Obras Públicas en ese momento, Gabriel Martínez, estuvo el director ejecutivo de la CTE. Y ellos mismos, aquí está el documento, se comprometieron en realizar un estudio técnico con respecto al impacto del alto costo del combustible y lo que representa aquello para la canasta del parque automotor. Hicieron el estudio y el estudio está a cargo de la ingeniera Paula Carvajal. ¿Y qué determinó el estudio? No presentan el estudio. Eso pasó hace 4 meses, pero ¿se sabe en qué quedó? ¿Ya saben en qué concluyó ese estudio? No conozco, Stephanie, nosotros estamos trabajando con asesoramiento externo y con nuestros técnicos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Reitero, estamos completamente abiertos. Este es un tema que no tenemos ninguna dificultad en conversar, en dialogar y así lo haremos, de tal manera que este ministerio cumplirá con el país. Ahora, los transportistas tienen otras exigencias, que si será focalización, subsidio, compensaciones, dicen no hay recursos para eso, entonces cupos, si van a mantener las bandas para ellos, en el tema del subsidio.
Eso es una cosa, y luego será sus costos por los vehículos, los aranceles. Ayer el ministro de la Producción ya dijo que esperarían en los primeros 100 días desmontar algunos aranceles que sí están afectando a la producción, el tema de las materias primas, que se podría entonces aligerar en el sector transporte para que sus costos de producción de sus vehículos sea menor. Stephanie, a partir de la reunión de hoy por la tarde iremos configurando nuevas reuniones, no tengo por qué no hacerlo. Estará también presente el señor ministro de Gobierno, de tal manera que este gobierno que lo preside el señor Guillermo Lasso, con seriedad, con prontitud, con agilidad, tomará el problema. Nosotros no vamos a ofrecer algo que no vamos a cumplir, y sí enfrentaremos con decisión el tema que usted está mencionando. Le habían expresado, ministro, la preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en la vía Baeza-Lago Agrio, las afectaciones por la erosión, el río Coca, el poblado de San Luis. ¿Cuáles son las responsabilidades ahí desde el Ministerio de Obras Públicas? Y me refiero especialmente a lo que concierne a la carretera. Desde el primer día que yo asumí el ministerio, inmediatamente nos pusimos pues a estudiar la situación. Yo personalmente estuve el jueves pasado en la zona y yo debo decirles a los ciudadanos que estamos sobre el tema. Ya tenemos para este día jueves un proyecto provisional, un proyecto inicial para reformar el trazado de la vía, y tomaremos la decisión inmediata en estas horas de contratar los estudios definitivos, Stephanie. Esta vía indudablemente tiene problemas difíciles, complicados, pero vamos a trabajar con toda la decisión, con los ciudadanos, el ministerio, con pues las instituciones involucradas también de una u otra manera en la zona, en la solución, en este momento provisional y definitiva al problema. Entonces, por ahora es una solución provisional. ¿Qué pasa dentro de este plan integral, me imagino, para lo que ya no sea una solución parche, sino a lo que se pueda venir? ¿Qué está previsto para la ciudadanía, la gente, las casas en los sectores aledaños? Estamos con la solución provisional, Stephanie. Tendremos una reunión la próxima semana, habíamos quedado, con las autoridades del sector para explicarles cómo vamos a proceder exactamente y desde luego contratar ya los estudios definitivos de una solución permanente. Esto no puede seguir pues siendo motivo de quejas a cada momento y de problemas que se suscitan reiteradamente. Vuelvo a insistir, nosotros tomaremos seriamente, como debe tomarse, un problema de esta magnitud. Y más allá de las quejas, los riesgos que se están viviendo. Ministro, ¿hay reformas en lo que respecta a la Asamblea, reforma a la ley de transporte que vayan a querer aprobar en un corto plazo en la Asamblea, que se puedan estar encaminando? Por el momento no, Stephanie. Estamos más bien el día de hoy. También estaremos recibiendo los puntos de vista de los transportistas con relación a la ley recientemente aprobada, a las reformas que fueron aprobadas a la ley de tránsito. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días a usted, un gusto en saludarle. Buenos días también, 7 y 9 en Contacto Directo. La sociedad ecuatoriana enfrenta en plena crisis una definición de carácter colectivo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Esta definición es sobre subsidio a los combustibles, enquistado desde que el Ecuador financiaba déficits con devaluaciones del sur. Fue una decisión política que no estuvo basada en estudio técnico alguno. El estribillo para justificarla fue que el Ecuador es productor de petróleo, pero
exporta crudo e importa combustibles que alimentan el 60% del consumo local. Se vendía al público a precios congelados para todos, subsidiándose el costo internacional con petrodólares de exportación. El Ejecutivo fija precios de combustibles y otorga cupos a distribuidores mientras son beneficiarios, además del transporte público, el sector productivo que necesita transición para cambiar a energía eléctrica y el transporte pesado que pide compensaciones. El servicio público de transportación urbana hasta en países desarrollados es subsidiado, pero nunca de forma ruinosa para el Estado. En consecuencia, es bueno para el país focalizar el subsidio al diésel utilizado en transporte público. Esto no lo hizo el gobierno anterior, que ha fijado banda movible de precios, pero no cambió cupos de distribuidores de provincias fronterizas con cupos que parecen de grandes ciudades. El combustible entonces le sobra para venderlo a narcotraficantes y naves extranjeras. Hay que tomar decisión que solo proteja el interés público, focalizando subsidio al transporte público de personas y dando cupos subsidiando a transportistas. Vamos a una pausa y cuando regresemos, hay avances en las conversaciones para que las protestas violentas en Colombia se detengan. ¿Qué exigen los manifestantes? Ya regresamos con Juan Espinal, congresista colombiano del Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque. El pasado 28 de abril iniciaron en Colombia una serie de manifestaciones en contra de una propuesta de reforma tributaria que impulsaba el gobierno del presidente Iván Duque. La propuesta fue retirada, pero las protestas continuaron. Se dice que por la violencia, por la represión policial y también ahora por el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno colombiano. Más de un mes después, hay 43 muertos, 46 víctimas de agresiones oculares, 22 casos de violencia sexual y, según organizaciones de derechos humanos, más de 100 desaparecidos. Hoy nos acompaña Juan Espinal, congresista colombiano. Muy buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de Ecuador y a todos los televidentes de Contacto Directo. Ahora, lo que acabamos de mencionar es un lado de la moneda, pero las manifestaciones también registran agresiones contra la propiedad pública y privada. Hay policías heridos, ambulancias que son impedidas de llegar a su destino, robo de unidades de transporte público y miles de millones de dólares en pérdidas. Y cuando parecería que la situación está por calmarse nuevamente, se encienden las protestas y todo comienza de nuevo. Entonces queremos preguntarles, ¿ustedes desde el Parlamento consideran que están ante una legítima protesta ciudadana o hay otras fuerzas detrás de todo esto? Lenin, 3 reflexiones. Lo primero, desde el mismo momento en que el presidente Iván Duque gana las elecciones, su opositor, el señor Gustavo Petro, hoy senador de la República, anunció que estaría en la calle haciéndole oposición al presidente Iván Duque, quien recibe un gobierno con un proceso de paz concertado entre Juan Manuel Santos, expresidente, y el grupo de las FARC. Hay que recordar que de ese acuerdo llegaron 10 miembros de las FARC directamente al Congreso sin haber pagado ni un solo día de cárcel. Y 4 meses adelante de haberse dado la posesión del presidente Iván Duque, iniciaron una serie de manifestaciones a lo largo y a lo ancho de Colombia, tratando de desestabilizar el Estado colombiano y el gobierno del presidente Iván Duque. Segundo, nosotros desde nuestro partido Centro Democrático defendemos la manifestación y defendemos la protesta. Nosotros hemos sido oposición, fuimos oposición 8 años al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y fueron varias las ocasiones que estuvimos en las calles diciendo, por ejemplo, no al plebiscito que enmarcaba el diálogo con los miembros de las FARC. Y nunca atacamos a las instituciones públicas,
a nuestra propiedad privada, nunca nos fuimos en contra de nuestra policía y de nuestra fuerza pública. Acá lo que hemos visto durante más de 30 días es una manifestación de los ciudadanos que no estaban a favor de la reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque, pero también hemos visto cómo unos vándalos se han infiltrado en las marchas y han vandalizado alrededor de 433 oficinas a nivel nacional. Pero vándalos 417 cajeros. Vándalos impulsados por quién, congresista. Colombia vivió la experiencia de una guerrilla rural y la violencia urbana también de los carteles del narcotráfico. Lo que hoy están pasando los colombianos en distintas ciudades es una mezcla de las dos. Mire, Lenin, lo primero es que desafortunadamente el acuerdo entre Santos y las FARC quedó muy mal elaborado. ¿Por qué? Porque hemos tenido más de 7.000 hombres que son disidentes, que no están hoy apoyando el acuerdo entre ellos y que están realmente continuando delinquiendo. Y aquí hay otro punto muy delicado, Lenin. Lo denunció ayer el expresidente Andrés Pastrana. Realmente el viento bolivariano del presidente, no del presidente, de la dictadura de Venezuela, hoy desafortunadamente se ha infiltrado en Colombia porque quieren desestabilizar a nuestro país. Muy bien lo dijo el expresidente de Ecuador en días anteriores en los Estados Unidos. Ojo, que Venezuela, el gobierno de Maduro, se está infiltrando en las marchas de Colombia. Desafortunadamente aquí lo que hemos visto es vandalismo, terrorismo, que quieren desestabilizar el Estado colombiano, acabar con la vida cotidiana de los colombianos, debilitar a nuestros empresarios que son fundamentales para nuestra economía. Y si además, Lenín Moreno indicó en Miami, en un foro por la democracia, que los órganos de inteligencia del Ecuador le habían advertido, y dijo también Lenín Moreno que se lo había comunicado al presidente Duque, pero ¿dónde están las pruebas de aquello? De lo que sí hay pruebas es de que en 2010 el caos, y pasó en Colombia, y ocurrió aquí en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Haití. Esto, ¿ustedes lo perciben como la segunda parte de un intento desestabilizador en la región? Mire, yo creo que basta analizar el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla. El mensaje de ellos ha sido un mensaje muy contundente. Y Diosdado dijo, vamos por Colombia. La brisa bolivariana va a llegar a Colombia. Y aquí lo que vemos es realmente un ataque sistemático, no solamente en Colombia, sino en toda la región. A nosotros nos dio una alegría grandísima cuando ganó el presidente Lasso, porque es un hombre demócrata, porque va a defender la democracia y la libertad, los derechos y la libertad de empresa, no solamente en Ecuador, sino en la región. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros no podemos permitir que se pierda la democracia y la libertad en Colombia en manos de Gustavo Petro y de los aliados de Maduro, que representan a esa extrema izquierda que quiere acabar con los derechos y con las libertades de todos los colombianos. Pero ustedes, los políticos, congresistas, ¿no contemplan la posibilidad de que lo que ocurre en las calles de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Cartagena, se pueda tratar quizás de una consecuencia de las profundas inequidades sociales que existen también en su país y de que la ciudadanía ya no es tan tolerante como antes? Mire, yo creo que en Colombia hay una urgencia muy importante y somos conscientes de ello. Tenemos que reformar el Estado colombiano, reducir el Congreso de la República, disminuir los altos salarios de todos los funcionarios. Eso es elemental y urgente. Lo segundo, trabajar para que todos los colombianos vivamos en equidad, para superar la pobreza. Esta pandemia en Colombia ha sido muy compleja, como lo ha sido a nivel mundial. Nosotros hemos aumentado la pobreza hasta en un 42%, cae nuestra economía y por eso la reforma tributaria que presentó el presidente Duque, que era necesaria, desafortunadamente tuvo un bache en la comunicación y en la forma de ser presentada ante todos los colombianos. Y también sabemos, en un momento de crisis en medio de la pandemia y de un tercer pico. Pero también somos conscientes que necesitamos recaudar
necesitamos reformar el Estado colombiano, luchar contra la corrupción, y esa es una tarea fundamental de este Congreso, del próximo Congreso y del próximo gobierno. Pero lo prioritario, lo fundamental, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en todos los países de América Latina, es atender la crisis económica de la gente, la pérdida de millones de empleos, el aumento desmesurado de la pobreza, porque eso divide a los países. En Colombia llevan 2 semanas negociando y no pasa nada. ¿Cuál considera usted que es la salida razonable a este conflicto? Lenin, 2 reflexiones en ese punto rápido. Primero, ellos están con un pliego de negociaciones que está representado en casi 4 veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria, en contra de la que ellos se fueron. Yo creo que esa es una reflexión importante. Lo que ellos están reclamando tiene que ser sensato a lo que puede el gobierno entregarle a todos los colombianos. Y lo segundo, hoy en Colombia el 69% de los colombianos no se sienten identificados con el paro. Rechazamos los bloqueos que no están permitiendo que lleguen a todas las viviendas, a los 14 millones de hogares de colombianos, alimento, que llegue el oxígeno a las clínicas, que pase el combustible. Nosotros hemos hecho un llamado importante porque los bloqueos se han convertido en vandalismo, y en nuestro marco constitucional es permitida la manifestación y la protesta. Los bloqueos no son legítimos. Y también existen denuncias congresistas de abusos por parte del ESMAD, de la policía colombiana. Se habla de agresiones sexuales, se habla de ejecuciones extrajudiciales y de centenares de desaparecidos. ¿Cuál es la postura de Centro Democrático ante estas denuncias que provienen no solamente por parte de los manifestantes, sino también de organizaciones de derechos humanos? Incluso ha habido un llamado de atención, una alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire, lo primero es que yo le quiero decir hoy a nuestros hermanos de Ecuador que en Colombia no hay un Estado opresor ni asesino. Desafortunadamente esto obedece a una estrategia de la extrema izquierda con todos sus aliados a nivel internacional. Lo segundo, los hombres de la policía que se han extralimitado en su función, pues serán investigados y sancionados. Pero aquí también tenemos que contarle a toda la ciudadanía de la comunidad internacional que hemos tenido 2 hombres de la policía asesinados, más de 1000 hombres de la policía heridos. Varios de ellos todavía están en las clínicas recuperándose del vandalismo y el terrorismo infiltrado. Y lastimosamente, 2 bebés inocentes muertos porque los bloqueos no permitieron que las ambulancias llegaran a las clínicas. Aquí realmente no puede valer una víctima más o menos porque sea de un lado y del otro. No podemos permitir más muertes, no podemos permitir más heridos, pero aquí el Estado colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, está imponiendo, por ejemplo, autoridad para recuperar la ciudad de Cali, que hoy es un punto muy débil. Lenín Moreno también dijo en Miami, porque este tipo de manifestaciones se dan en Colombia, se dan en Ecuador, se dan en Chile, se dan contra gobiernos de derecha, o mejor dicho, contra gobiernos que no corresponden al socialismo del siglo XXI. Y Lenín Moreno decía en Miami, esto, siempre se lo he dicho, dijo él, debemos afrontarlo juntos, porque el socialismo del siglo XXI actúa en conjunto y la defensa de las democracias no se la ha hecho de igual manera. ¿Cree usted que es hora ya de que ante esta amenaza de desestabilización los países amenazados, los gobiernos amenazados se unan de alguna manera? Yo creo que sí, yo creo que la región todos nos tenemos que unir, y lo más importante, Lenin, para defender la democracia y la libertad, para defender a nuestras empresas que son fundamentales para el crecimiento económico del país, y ese llamado es muy importante para toda la región. Y muy confiados, por ejemplo, que este fin de semana en Perú cambie la política y recuperen la democracia. Juan Espinal, congresista de Colombia por Centro Democrático, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Así llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias destacadas. Manténgase en nuestra sintonía, nos volveremos a encontrar el día de mañana.